Bueno, buenos días. Mi nombre es David Mascarí Palau. Soy profesor en la Universidad de Valencia en la Facultad de Magisterio, en la especialidad el área de didáctica de la expresión plástica. Estoy especializado en tecnologías educativas basadas en las imágenes. Y bueno, quería agradecer a la organización de estas terceras jornadas de innovación e investigación educativa la posibilidad de abrir este espacio, estas jornadas, con la ponencia inaugural. Quiero agradecer a las personas de Ana Botella y Amparo Hurtado, esta posibilidad. Y bueno, en estas jornadas que llevan por título Nuevas prácticas en la formación del profesorado. Y bueno, creo que lo que vengo a exponer también tiene mucho que ver con una opción más. A través de el título de la ponencia es Mobile Learning, aprender en movilidad, propuestas de acción por smartphone. Sin más, paso a exponerlo visualmente y bueno, espero que sea del agrado de todos y todas. Bueno, como he comentado, el título Mobile Learning, aprender en movilidad, es una apuesta para los docentes de manera que puedan implementar en sus aulas y fuera de ellas, sobre todo en sus estudiantes, pues una práctica más con tecnologías educativas basadas con teléfonos móviles, en este caso. Quiero aportar inicialmente unas notas propias, bueno, en general, una serie de reflexiones sobre las tecnologías educativas, puesto que el uso de ellas, las tecnologías educativas por sí mismas no garantizan el aprendizaje. Estamos cansados a veces de oír que las tecnologías, pues parece que, o da la impresión de que van a hacer maravillas o que de alguna manera van a solucionar el problema del aprendizaje. Y bueno, tenemos referencias que realmente no es así, sino que también colaboran en el proceso de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, tanto como una enseñanza no tecnológica. Otra cuestión también en esta línea es que el uso adecuado de las TIC podría contribuir a la motivación e interés en el proceso de adquisición del conocimiento. Bueno, pues esto es una cuestión que evidentemente sí que de alguna forma se ha demostrado que el elemento motivacional está en ellas y que los jóvenes, pues como viven en un ambiente muy tecnológico, pues se identifican con ellas. Vamos inicialmente a hablar de una serie de acrónimos tecnológicos para clarificarlos, porque creo que es muy interesante e importante de cara a comprender un poco esta exposición. Siempre hablamos de las TIC como pues, el concepto genérico de las tecnologías de la información y la comunicación para, bueno, pues hablar de las tecnologías educativas. Pero tenemos que tener en cuenta que este concepto tiene realmente un significado como uso comunicativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que utilizamos las TIC, si hablamos de TIC, estamos hablando de que los estudiantes o las personas utilizamos estas tecnologías a nivel más de comunicación. Es decir, como, por ejemplo, con el teléfono móvil poder hablar, comunicarnos a través de redes sociales, etcétera. Luego hay otro concepto que creo que se utiliza menos, que creo que es más adecuado a nivel educativo, que son las TAC. Tiene un concepto, un carácter más de uso formativo, en el cual las tecnologías, en este caso, están vinculadas al aprendizaje y al conocimiento. Es lo que haríamos cuando utilizamos Internet para consultar o como medio, o las tecnologías en general como medio para aprender. Y luego, por último, tenemos el acrónimo tecnológico TEPO, que en este caso creo que es el más idóneo, un poco para justificar esta propuesta, que sería el que está diseñado para trabajar con las tecnologías desde el empoderamiento y la participación, es decir, para crear contenido. Tanto crear contenido desde el punto de vista del docente, como también el discente o estudiante que también crea contenido de cara a, pues a ser competentes digitalmente, pero también para mostrar su aprendizaje a través de las tecnologías.
Bueno, y este uso idóneo de las TAC y de las TEP, ¿para qué podrían servir, no? Es decir, ¿para qué nos sirve trabajar en movilidad? Pues bueno, pues para introducir un tema, movilidad o en tecnologías, me refiero. Introducir un tema, reforzar un contenido curricular, estimular el aprendizaje novedoso por estos medios, porque a veces también es un elemento novedoso para ellos que los estimula. Aprovechar la inigualable aportación del recurso. Eso quiere decir que el recurso que utilicemos tecnológico tiene que ser adecuado. No vale utilizar cualquiera que, bueno, que creamos que por ser tecnológico ya pueda ser, pensemos que pueda ser viable, sino que tenemos que realmente reflexionar sobre si esa herramienta que utilizamos es la adecuada para o ayuda, colabora a aprender en la línea de lo que necesitamos mostrar o enseñar. También la podemos utilizar para aclarar o ayudar a su comprensión a través de las imágenes, evidentemente, y también un uso en momentos claves también acentúa la efectividad. Es decir, bueno, pues si lo hacemos como píldoras concretas, educativas, pues tendrá más éxito, puesto que, por último, no debemos abusar del recurso. Pensemos que los estudiantes del siglo XXI también se cansan muy pronto de muchas cuestiones, de muchas propuestas que les hacemos a nivel metodológica. Por tanto, debemos siempre reflexionar sobre cuál puede ser la más idónea y en qué momento, según el tipo de contenido que vayamos a ofrecerles en el aula. Bueno, nos encontramos en una sociedad hipertecnológica en la cual, bueno, pues ya vemos que tenemos nuestros coches son inteligentes, disponen de Bluetooth y de ordenador de a bordo. Nuestras casas también llevan muchos dispositivos que, bueno, pues que son también controlados por nuestro teléfono móvil. Y claro, evidentemente, pues el teléfono móvil, que en este caso es inteligente, es el que de alguna manera sirve para conectar todos estos dispositivos y, bueno, es un poco la realidad que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, bueno, pues hemos también visto que hay un cambio de ocio en nuestra juventud actual. Nosotros que somos un poco menos jóvenes, pues hemos vivido las experiencias de ocio de una manera más bueno, pues de recordar o de poder vivir la experiencia como tal, pero en la actualidad los jóvenes pasan de la experiencia al registro a través de las imágenes, en los momentos más clave para ellos, más importantes. Por lo tanto, vemos que hay un cambio de actitud en todos estos sentidos que, bueno, que viene dado por la tecnología, en este caso por el teléfono móvil. El teléfono móvil, bueno, sabemos que es un pequeño ordenador o gran ordenador potente, un pequeño ordenador de bolsillo en el cual, pues bueno, de alguna manera nos permite hacer muchísimas cosas, cada vez más, es como una navaja suiza y que en la actualidad pues llevamos toda nuestra vida en formato digital, llevamos dentro, podemos consultar nuestras cuentas bancarias, hacer pagos por internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta cuestión, el uso del teléfono móvil, pues ha generado pues una serie de alguna forma, de adicciones y de costumbres a veces poco respetuosas con nuestro entorno social. En el caso de la adicción, podemos hablar de la nomofobia, que es un concepto que aparece cuando pues tenemos ansiedad porque nos hemos dejado el teléfono móvil en casa. Y bueno, o tenemos un tiempo el cual pues no vamos a utilizarlo, y con lo cual estamos ansiosos y genera esa adicción. Ya hay concepto, ya hay bueno, una patologías que los psicólogos trabajan en relación al teléfono móvil. Y por otro lado, pues bueno, el hecho de ignorar a las personas para atender a nuestro teléfono móvil cuando estamos socialmente interactuando, pues también tiene un nombre, también se llama fabbing. Es decir, estas cuestiones bueno, que realmente bueno, surgen a partir de este dispositivo tan importante socialmente, pues bueno, creemos que es muy importante que se eduque en el uso coherente y respetuoso del teléfono móvil, del dispositivo móvil. Por tanto, bueno, nuestro ejemplo a nivel social y familiar creo que es un buen exponente para que nuestros hijos o los jóvenes pues repliquen una actitud correcta con el uso del teléfono móvil. Por tanto, bueno, creo que es una reflexión social para todos
para mí mismo también, en el cual tenemos de intentar reducir el uso del teléfono móvil delante de nuestros hijos para no generar pues, más ansiedad también ellos por este dispositivo. Es un dispositivo que, bueno, de alguna forma, bueno, socialmente y también educativamente se considera disruptiva, puesto que, bueno, pues esta adicción que genera, pues hace que bueno, pues que las personas a veces un poco no se controlen en este aspecto. Por lo tanto, nosotros lo que apostamos es darle una vuelta de 180 grados al teléfono móvil, al uso del teléfono móvil social, para también incluirlo educativamente a través de lo que se llama el concepto de aprendizaje mobile learning o aprendizaje en movilidad. Existen multitud de aplicaciones y posibilidades docentes que podríamos implementar en el aula. Falta conocerlas. Creo que esta modalidad es bastante desconocida. Hace poco planteamos un curso bueno, en el SEPIE, en la formación de los docentes de la Universidad de Valencia, que creo que ha tenido bastante aceptación y esperamos que en breve pues, se vuelva bueno, pues, al curso que viene a introducir en las opciones, en la oferta formativa y también pues, intentaremos ampliar de forma más explícita con cursos un poco más específicos para trabajar el teléfono móvil dentro del aula. Bueno, ¿por qué esta propuesta metodológica en movilidad? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Por qué pensamos que es interesante? Bueno, yo estoy de acuerdo con los preceptos de McLuhan Marshall en que el medio es el mensaje. Y bueno, esto lo podemos ver a través de los medios de comunicación que se han ido convirtiendo en una extensión de nuestros cuerpos. Por ejemplo, la televisión es una extensión de nuestros ojos, la radio de nuestras orejas, Internet también de nuestra mente de alguna manera. Y bueno, y la tecnología al final es una extensión de nosotros mismos. Por lo tanto, este uso que hacemos del teléfono móvil en espacios a veces pues, de ocio, podemos transformarlos también en un espacio educativo de manera anywhere, anytime, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno, y queremos que los docentes también tienen que, bueno, reflexionar sobre la posibilidad de introducir en contenidos concretos, bueno, pues la metodología mobile learning o trabajar con teléfonos móviles en el aula. Yo llevo desde el año 2010, tengo una tesis doctoral sobre este tema, que se publicó en 2017, que la he defendido en 2017, y desde 2010 hasta la actualidad, pues cada año incorporo esta forma de trabajo en mis aulas, sobre todo en el campus Ontinyent, donde tengo más docencia, y la verdad es que los propios estudiantes me demandan cada año bueno, pues que implemente esta modalidad de trabajo porque les parece interesante. Bueno, luego hablaremos un poco a nivel también de investigación. Bueno, el siglo XXI propicia nuevos paradigmas educativos tecnológicos. Bueno, el aprendizaje en movilidad, es de lo que estamos hablando, está vinculado al concepto Bring Your Own Device, que tiene que ver con traer tu dispositivo móvil, también con el concepto de los PLE y también a través de vinculada a la gamificación. La gamificación, sabéis, como, bueno, viene muy bien como elemento de evaluación, trabajar con Kahoot, etcétera. Porque realmente, ¿qué es el mobile learning? Bueno, pues según Marc Camacho, que creo que es creo que yo estoy de acuerdo con el concepto que ella propone, bueno, con la idea que ella propone, que dice que es el arte de utilizar las tecnologías móviles para potenciar y acentuar la experiencia de aprender. Bueno, yo creo que es una ayuda, un elemento de colaboración, de aprendizaje interesante y que, como hemos dicho, los estudiantes se identifican porque su ocio está dentro también en el uso de los teléfonos móviles. Bueno, y realmente, ¿cuáles son los dispositivos móviles? Porque cuando hablamos de dispositivos parece que sea solamente el teléfono móvil, pero realmente no es así. Bueno, según Bracelo Gallego, 2011, pues los dispositivos móviles son realmente 5. El reproductor de MP3 a través de los podcasts que podemos generar para oír, bueno, pues temas curriculares, la agenda electrónica, el ordenador netbook, que sabéis que es un poco más pequeño de lo habitual, portátil más pequeño, la tableta digital y el teléfono móvil inteligente, el smartphone. Bueno, ¿y de dónde viene esta modalidad? Bueno, el origen del mobile learning, quiero decir. Bueno, pues se inicia en la educación a distancia en 1950 y alrededor de 1996 el teléfono móvil se incorpora educativamente a través de mensajes SMS. Bueno, pues
bueno, en México, en el Instituto de Monterrey, bueno, ahí tenemos, si buscamos en Internet, algunas publicaciones en las cuales ya trabajan estas cuestiones a través, pues, por ejemplo, en la asignatura de lengua, literatura, etcétera, historia también. Bueno, ¿y qué referencias tenemos o referentes a nivel institucional del Mobile Learning? Bueno, pues mirad, no estamos solos. La Fundación Telefónica, bueno, pues ha publicado varias guías de Mobile Learning a través de los últimos 10 años aproximadamente. La UNESCO dedica todos los años una semana a la Mobile Learning Week, a la semana del aprendizaje móvil. Y el informe Horizon ya lleva desde, bueno, desde 2012-13, sobre todo, apostando sobre la incorporación del mobile learning o el aprendizaje con dispositivos móviles, con teléfono móvil, en el aula en la educación superior. Bueno, deciros que hasta este año se preveía, este año 2020, la incorporación total en las aulas de la educación superior. Bueno, a veces digo, no sé si esto está pactado o no está pactado, es casualidad o no. La pandemia ha avanzado estas cuestiones también, ha ayudado, ha colaborado a que de alguna forma también podamos trabajar a estos dispositivos. Y bueno, pues, en fin, también deciros que, bueno, ha habido un simposio internacional sobre mobile learning a nivel estatal desde 2013, que lo organizó Maecenas, Educación y Cultura, en Córdoba, asociado también a otras universidades como La Rioja, en el cual, bueno, pues yo asistí en 2013, perdón, a Córdoba, también pues, aportando una comunicación, y luego también en 2017 en Valencia, que, bueno, que también bueno, se realizó, es decir, lleva un seguimiento sobre esta forma de trabajo que básicamente se ha promocionado mucho y se promociona en la escuela privada o concertada, y que en la pública realmente hay muy pocas incorporaciones. Por lo tanto, llamar un poco la atención a los docentes de nuestra universidad pública que, bueno, que estemos pendientes de estas cuestiones que son realmente interesantes. Las características del mobile learning, bueno, pues básicamente aquí hay un concepto muy básico que ahora ampliaremos, que dice, bueno, pues que aumenta la motivación de los estudiantes, pues que también permite el acceso en cualquier momento, cualquier lugar que hemos dicho. Bueno, pues permite usar aplicaciones para aprender. Bueno, puedes utilizar juegos para complementar el aprendizaje y propicia el ambiente de colaboración. Pero bueno, realmente hay un poco más de estos conceptos que tienen que ver con las características del mobile learning. Bueno, pues también ayuda a combatir la resistencia al uso de las TIC. Es una tecnología más barata que un PC, puesto que su precio es mucho más económico. Y, bueno, pues también tiene mayor accesibilidad a la red. Esto entronca con los conceptos de Siemens, 2004, y, bueno, da flexibilidad para el acceso a los contenidos. También, bueno, pues genera un aprendizaje en cualquier, anytime, anywhere, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es un aprendizaje ubicuo que entronca con los preceptos de Barbules, 2014, para aprovechar el tiempo, y combina la educación formal y la informal. También coincidimos con las ideas de Coombs. Permite adaptabilidad en los ritmos de aprendizaje del estudiante. Propicia aprendizaje significativo a través de experiencias de acuerdo con la realidad del estudiante. Promueve la construcción colaborativa del conocimiento, que estamos coloca mucho con Lev-Vygotsky, y facilita la interacción instantánea entre discentes y docentes. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar el mobile learning? Bueno, ¿qué recursos nos puede ofrecer o cómo podemos implementarlo, ¿no? en el aula? Bueno, pues por ejemplo la geolocalización es uno de los elementos muy interesantes, o aprendizaje situado. Está un poco en el concepto de aprendizaje situado, en el cual podemos hacer que nuestros estudiantes vayan fuera del aula y, bueno, y ubicarlos o crear nosotros como docentes un itinerario en el cual los estudiantes tienen que ir, que, por ejemplo, vamos a suponer que tienen que llegar a una estatua o un edificio en el cual, bueno, digo estatua porque soy de educación artística, en el cual vamos a estudiar pues una arquitectura o una obra de arte, podría ser, pero también podríamos ir a un edificio, por ejemplo, el de la Ciudad de la Justicia, para poder asistir a sí, los de derecho me refiero, asistir a una, bueno, ya lo diré, a un bueno, pues un juicio y poder conocer de primera mano
pues cómo funciona, ¿no? Y luego el docente puede crear también a través de Google Forms, un test evaluativo de examen para ver si han conocido, bueno, la experiencia ha sido la adecuada, ¿no? Bueno, ya lo explicaré un poco más adelante, estas ideas más concretas. Podemos trabajar imágenes, pues podcasts que sabéis que son, bueno, pues audios en formato MP3. Estamos hablando siempre de audios con contenidos de aprendizaje, curriculares, audiovisuales, realidad virtual, realidad aumentada, que, bueno, como elementos de inmersión visual y aclaración y educativa y motivación es muy interesante, gamificación a través de Kahoot, bueno, y otras aplicaciones, Socrates, por ejemplo, también, que son evaluativas, y, bueno, aplicaciones educativas que existen muchas en Internet, en Google Play, por ejemplo, y también, bueno, pues acceso a páginas o blogs que pueda crear también el docente, en lo cual, pues, ahí tengamos información que pueda ser de utilidad para aprender. Bueno, y el concepto mobile learning o aprendizaje en movilidad, yo lo veo particularmente desde un concepto de movimiento, ¿no? No quiere decir que estemos siempre en el aula o fuera de la calle o en la calle con el teléfono móvil, chocando con las farolas. Bueno, quiere decir que nosotros también podemos, a través de las manos libres, si no tenemos un vehículo, un coche actualizado, pues podemos también, bueno, pues incluirle manos libres y a través de manos libres conectado a nuestro teléfono móvil podemos oír, por ejemplo, pues en YouTube o algunas charlas, conferencias que nos pueden interesar a nivel, pues eso, académico, o incluso descargarnos esta aplicación a Voice Aloud Reader, en la cual podemos, bueno, nos puede leer cualquier documento PDF o de cualquier estilo y podemos ir oyendo en el coche, en vez de oír la radio o la música, pues ir oyendo pues contenido educativo, ¿verdad? Bueno, pues yo animo a que estas cuestiones lo probéis bueno, cuando es un viaje un poquito largo, realmente es muy interesante. Bueno, como medio de acceso a la información digital, hablar de los códigos QR, tanto generar código QR como poder leer código QR es una de las actividades que hemos hecho en el curso que hemos dicho antes del CEPTIE sobre el mobile learning, propuestas de acción con smartphones. Y, bueno, creo que son unas cuestiones importantes para poder implementarlas en el aula. Bueno, voy a explicar un poco un caso práctico de los que hemos realizado. Bueno, y en el curso también lo propuse, que tiene que ver, pues, en este caso, desde el punto de vista de interés patrimonial. Bueno, pues consistía en una actividad que consistía en, bueno, pues fue a través de un congreso que hicimos el año pasado y que de alguna manera, bueno, pues lo que pretendía es que utilizar el aprendizaje situado para llegar a la Plaza del Patriarca y poder que una audioguía generada por mí mismo, en la cual generé el audio y luego lo pasé a formato audiovisual, bueno, y lo subí a YouTube, a través de un código QR podían leer con el smartphone el código QR y oír la historia de esta, bueno, pues de esta escultura, y a partir de ahí eran 3 itinerarios, 3 puntos de interés, y en el último punto de interés aparecía un formulario para poder contestar las preguntas. Como veis, bueno, pues la audioguía lo que hace, pues es un poco, son audioguías de máximo 2 minutos, 1 minuto si puede ser, para no cansar al que oye el audio. Y como veis aquí también, bueno, pues a través de Google Forms hemos generado un test de examen en el cual también le damos la oportunidad de volver a oír el audio y contestar a las preguntas, y eso luego, bueno, va al repositorio personal de Gmail y tenemos una estadística de los resultados y de si han aprobado o no la prueba, etcétera. También podemos trabajar yo animo a trabajar con audiovisuales con 360 grados, que tiene que ver con la realidad virtual y que es muy interesante para poder ubicar pues realmente espacios desde desde áreas de 360 grados, o sea, conocer el espacio de ambiente genérico en el cual estamos ubicados. Creo que es una aportación interesante. Lo hemos también implementado en una propuesta para el Ayuntamiento de la GNSI, de las fiestas de la Madre de la Salud, para poder ver asincrónicamente cómo son las fiestas. Y, bueno, deciros sobre el tema de investigación de mobile learning, un poco el estado de la cuestión, un poco para finalizar,
pues que está vinculado, bueno, realmente existen poco campo de publicaciones, ¿no?, en el mobile learning. No hay demasiadas, pero bueno, las que sí que hay experiencias que son de interés. Y bueno, yo he aportado aquí pues un poco algunas últimas personales que he publicado, por ejemplo, en la revista Vivat Academia. En esta aparecerá en el número de diciembre, por si queréis consultarlas, el número de diciembre de 2020. El título es Fomento del Mobile Learning en la educación alrededor de la última década, un estudio de caso en España a través de una selección de aportaciones. Bueno, en esta aportación, esta propuesta, lo que también, entre otras cosas, hablo de cómo, bueno, las tesis, cómo ha ido las tesis doctorales, el incremento de tesis doctorales en esta línea, en Mobile Learning, desde 2009 a 2017. Bueno, según Hinojo, Aznar y Romero, bueno, pues ha habido un incremento sustancial sobre lo que aporta Bracelo y Gallego, de alrededor de 4 o 5 tesis doctorales en un momento determinado, 2013, 2014, 2015. Y, bueno, las tesis doctorales que se plantean o que se plantearon están vinculadas, 9, por ejemplo, 9 tesis doctorales tienen que ver con la educación superior, 5 con la educación secundaria, todo en mobile learning, me refiero, movilidad, aprendizaje, movilidad. En educación especial, en aprendizaje, movilidad, se llevaron a cabo, o se presentaron o defendieron solo 2, en educación primaria 1, pues en enseñanzas artísticas también 1, en formación profesional 1, también en población en general y en trabajadores en activo. Es decir, que hay una escasa investigación en estos temas. Bueno, una de las publicaciones últimas también personales en las que me interesa también mucho indagar en la percepción de los estudiantes de magisterio sobre esta forma de trabajo, por ejemplo, en primaria, también en infantil, pero sobre todo en primaria, en este caso, ha sido el estudio. Y bueno, los estudiantes pues valoran bastante positivamente el recurso. Si os fijáis, bueno, pues los datos, esto también refleja un poco aquello que decíamos inicialmente de que el medio es el mensaje, pues en este caso el recurso, que es el medio, para ellos también ha sido el mensaje, les parece un recurso interesante. También, como segundo lugar, apuestan o les ha llamado, les ha parecido interesante la motivación, ha sido uno de los elementos que les a destacar. Y luego han destacado también el trabajo de red de aprendizaje a través de las redes sociales, Facebook, de forma educativa. También tienen en cuenta la metodología, ya pero en cuarto lugar, la necesidad de actualización. Hay también prejuicios positivos en este aspecto y también valoran la creatividad y, por último, la ubicuidad en esta forma de trabajo. Decir sobre todo que existe desconocimiento y sobre todo bastantes más prejuicios negativos sobre esta herramienta. Pero bueno, en general lo que avalan, lo que manifiestan es que les ha resultado interesante trabajar con smartphones porque conoces nuevas formas pedagógicas de trabajar y dice que enriquece el conocimiento. Ese tipo de metodología innovadora me ha permitido potenciar mi competencia digital. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más enriquecedor y ajustado a las nuevas necesidades sociales que van surgiendo en nuestra sociedad globalizada. Y bueno, en general hay una recepción positiva al respecto, pero sí que existen prejuicios y negativos sobre el tema. Pero bueno, creo que es una cuestión también de educación, de cambio de chip y sobre todo si los estudiantes respetan el uso correcto, adecuado del teléfono móvil en el aula, creo que tendremos más oportunidades de trabajar e implementar estas acciones de manera más progresivas también. Bueno, y por último, como conclusiones generales sobre el tema de investigación, bueno, pues lo que pretendemos estudiando estos temas sobre aprendizaje y movilidad es vislumbrar nuevos caminos de desarrollo de aprendizaje móvil, también para difundir estos nuevos entornos de aprendizaje que son realmente motivacionales y estimulantes para los jóvenes. Debemos superar el prejuicio tecnológico sobre este dispositivo, porque también puede ser, como cualquier herramienta, podemos darle un uso totalmente adecuado y muy provechoso. Y, por último, también promover la innovación y el desarrollo educativo.
Bueno, pues por último os dejo estas imágenes de mis estudiantes del campus de Ontenient, en el cual todos los años implementamos actividades en esta línea a través de la cultura visual en la ciudad de Ontenient y, bueno, con códigos QR. Y, bueno, muchas gracias por la atención y, bueno, espero que haya sido la exposición de su agrado. Saludos cordiales.